Ya seguimos enseguida porque es impresionante, es realmente impresionante y muy emocionante, pero al mismo tiempo, cuando estábamos hablando de estas cuestiones que tenían que ver con que después de 2 años se realizaba nuevamente esta peregrinación de la fe del pueblo peregrino de San Luis del Palmar, tenemos que ser responsables también porque hay una situación con el COVID-19 que todavía sigue alarmando a la República Argentina y para tener más datos, por supuesto, vamos a hablar dentro de un instante con el doctor Pisi, lo vamos a saludar, por supuesto, porque tenemos varios temas para hablar con el doctor Hugo Pisi. Muy buen día, doctor, bienvenido a T5 Noticias, como cada vez que nos podemos comunicar, ¿eh? Buen día. Bueno, para mí es un placer y asistir a la peregrinación realmente es una cosa que me emociona, primero porque soy un hombre creyente y fundamentalmente es una prueba de fe tan extraordinaria, tan maravillosa, que realmente es algo que conmociona. A mí siempre me emocionan todas esas cosas, a tal punto mi madre de muy niño me llevaba a ver la Virgen del Valle en Catamarca. Y hace poco estuve en Catamarca, no solo para rememorar eso, sino porque ahí se me distinguió y realmente soy muy respetuoso de todas esas cosas. Sí, y después de 2 años también, con una pandemia muy fuerte, bueno, también, ¿no? A uno se le sale el corazón cuando ve estas cosas, porque, a ver, no significa que volvemos a la normalidad, significa que hayan bajado mucha cantidad de casos y que se haya estabilizado y que, bueno, ahora hay un rebrote nuevamente, bueno, esto significa de que hay esperanzas, de que cumpliendo como corresponde con la vacunación y con el barbijo, donde hay mucha gente, bueno, que podamos sobrellevar esta situación, ¿no, doctor? Absolutamente, absolutamente. A tal punto de que yo personalmente hubiera puesto una carpa ahí y lo hubiera ido vacunando a los que no estén vacunados. O sea, que es una Tiene razón. forma también porque es muy, muy increíble la cantidad de gente que estoy viendo. O sea, es fantástico eso. Lo que es Exactamente. la Una fe. cosa es que nosotros se lo contemos, se lo pasemos en imagen y otra cosa es en realidad estar ahí, que es un momento único realmente porque es un pueblo peregrino de tradición ya, de tradición peregrina. Doctor, vamos a hablar del tema del COVID-19, de la vacunación, pero ahora hay otro tema que también nos preocupa y mucho, que es después de 2 años un caso de sarampión nuevamente en la República Argentina. ¿Nos podría explicar qué pasó, cómo se contrajo? Sabemos que el origen es desde África, de una persona que vino de viaje, pero ¿nos podría dar un poquito más de detalles, por favor, doctor? Sí, bueno, el sarampión inclusive fue erradicado de Argentina ya hace un largo tiempo. Tuvimos algunos casos, no sé si ustedes recuerdan cuando fue el Mundial de Sudáfrica, que vino gente nuestra contaminada que había asistido a ese evento. Y Ujú. después tuvimos algunos casos, como hace poco, de extranjeros que llegaban y estaban contaminados. A decir verdad, América en general ha tenido últimamente, en los últimos años, por ejemplo, del 17 al 2000, casi 40.000 casos. Y la mayoría de esos casos fueron en Brasil. O sea que Brasil sigue latente en determinados bolsones todavía esta patología. Ahora concretamente nos está demostrando que el mundo sigue sin una vacunación perfecta y hay que tener cuidado. ¿Y el gran cuidado cuál es? Que estemos todos vacunados, porque por más de que venga gente contaminada, si nosotros tenemos los anticuerpos no nos va a pasar nada. Ujú. Pero a mí me tocó vivir la etapa del sarampión, era un médico joven y realmente se llevaba muchas vidas, era una patología muy contagiosa e impactaba en cerebro e impactaba en pulmón. Ujú. Entonces podías morirte por una meningitis o podías morirte por un problema pulmonar grave, que es una patología que dejó muchas muertes en el mundo, ¿no? Claro. Doctor, y en este caso, ¿cómo se procede? Porque se conoce que es un caso que vino de África que contagió a una menor de 2 años y de que hay un grupo, ustedes saben, de cómo se mueven los menores, los chicos, y cómo se procede, cuál es el procedimiento que se debe hacer ante esta situación. Una vez identificado el origen, o sea, una vez identificado el por qué, qué tipo de enfermedad es, si realmente es sarampión, no lo sabíamos, hasta que el Malbrán nos dio los detalles y la identificación.
Entonces se buscan a todos los contactos, a todas las personas, al que vino de viaje, quién estuvo con el que vino de viaje, y ahí se empiezan a evaluar todos los carnets para ver usted está vacunado o no está vacunado, y si hay alguien que no está vacunado, inmediatamente hay que protegerlo y fundamentalmente hay que aislarlo, Ujú. ¿no? Porque ya le digo, es muy, pero muy contagiosa. Por suerte nosotros tenemos un buen índice de vacunación, Sarampión. Bueno, correcto, nos quedamos más tranquilos, doctor. Ahora hay un tema en el cual la tranquilidad, cuando nos enteramos de estas cuestiones, digamos que la tranquilidad se nos va. Resulta ser de que sabemos perfectamente de que hay vacunas que han vencido y desde la ANMAT le han dado un tiempo, por supuesto, prudencial, creo que son de 2 meses de extensión de lo que tiene que ver y lo que significa con el vencimiento de la vacuna. Pero ¿qué pasa? En una provincia argentina, en Formosa, esta fecha, digamos que en lugar de ser 2 meses, creo que tiene como 3 o 4 meses la vacuna para, del segundo vencimiento, venció en marzo y le dieron fecha de septiembre. Doctor, ¿nos podría explicar si son dañinas, si cubren el efecto, si realizan realmente el trabajo las vacunas si están vencidas? Mire, en todas estas cuestiones, en medicamentos, en vacunas, en material inyectable, hay que adherir a todas las normativas que nos da el organismo contralor. Nuestro Ujú. organismo contralor es ANMAT, un organismo muy serio, muy riguroso, y hay que seguir a rajatabla todas sus indicaciones. Por lo tanto, si ANMAT dice 2 meses más, pues tienen que ser 2 meses más. O sea, no puede ningún efector provincial sobreponerse a los conceptos tan sólidos que tiene ANMAT. Por lo tanto, creo que hay que tratar de vacunarse porque realmente nos puede pasar con otras partidas. Esto ha sido una partida de una vacuna inglesa y fundamentalmente nosotros no podemos desperdiciar, después de tanto anhelo, de tanto sufrimiento esperándola, resulta que tenemos un índice incompleto de vacunación. Hay casi 4 millones con una dosis, hay casi 10 con dos y hay casi un 50% que no tiene todos los refuerzos puestos. Entonces, si tenemos las vacunas y tenemos varias marcas, pues tenemos que hacerlo, tenemos que vacunarnos porque es la única forma de poder estar atentos ante estos desafíos. No olviden Ujú. ustedes que en las últimas semanas aumentó un 17% en Argentina el índice de contagios. Y no olviden tampoco que estas variantes que están circulando y las que pueden llegar, caso Centauro, que viene ya está en 10 países, que la que nació en India, a la persona que no tiene en orden todo el índice de vacunación los puede quebrar, ¿eh? Ujú. Porque si ustedes analizan ahora y dicen, sí, son pocos los muertos, es real, son pocos los muertos semanales, 110, 80, 25, 32, 42, 37 los últimos, pero eso sigue siendo una tragedia, eso se puede evitar totalmente. La persona bien vacunada, mínimo 3 dosis anti-COVID, y que sea criteriosa con el uso del barbijo, ni se va a internar ni se va a morir. Perfecto, buenas noticias, pero hay que insistir con el tema de la vacunación. Doctor, hablando de eso, 17% de aumento de casos, se anunció o se está por anunciar la quinta dosis de la vacuna y al mismo tiempo también la autorización para que los menores de 6 meses puedan ser vacunados. Sí, la gran noticia, pero la gran noticia para nosotros es que primero la FDA, que es el organismo contralor de Estados Unidos, autorizó la vacuna para niños de 6 meses a 3 años. Eso es una noticia estupenda. Pero también ANMAT adhirió a esa autorización. Por lo tanto, va a llegar a Argentina de las dos autorizadas para niños, va a llegar una, y en un primer momento van a ser 1.400.000 dosis, que es poco, pero por lo menos empezamos, que es Moderna. ¿Cómo va Ujú. a ser esto? Moderna viene con un fraccionamiento que es mucho menor a la vacuna completa para estos niñitos y viene para 2 dosis. O sea, se coloca una dosis, supongamos hoy, y la otra vamos a tener un rango para la segunda entre 21 y 28 días. Ujú. Es una noticia realmente muy buena en el sentido de que va a cubrir un grupo etario que estaba totalmente inerme. Y ustedes saben que en los niños da un cuadro multiinflamatorio
multiorgánico inflamatorio que realmente nos ha dado algunos dolores de cabeza. Por lo tanto, eso nos va a dar una tranquilidad absoluta. Correcto. Doctor, como siempre, usted es tan amable, tan gentil. Le vuelvo a reiterar que ojalá lo tengamos en corriente en algún momento y asadito de por medio podamos charlar y guitarrear un rato. ¿Le parece bien la propuesta? Absolutamente, con todo mi cariño lo voy a hacer y voy a pedirle a ustedes que son tan creyentes que tengan una oración para la Virgen de Itatí para que se termine esto lo antes posible y por todos nosotros para que nos vaya mejor. Hasta pronto. Lo haremos. Hasta pronto. Y no se olvide, cuando venga por acá, de traer los salames riquísimos de Córdoba. Intercambio, Hasta pronto, intercambio cultural, doctor. ¿Qué le vamos a hacer? Si no pedimos, no somos nosotros. Absolutamente. Abrazo Hasta pronto, enorme. amigo. Que Adiós. siga bien. El doctor Hugo Gracias. Pizzi, tan gentil como siempre, con toda la información que tiene que ver con el COVID-19, este caso de sarampión, en la vacunación en menores de 6 meses que ya fue autorizada y por supuesto tenemos que hablar también del aumento de casos de 17%.